En Vox llevamos mucho tiempo preocupados por cuál es la situación del sistema sanitario asturiano. Por eso esta semana nos hemos dedicado a visitar dos concejos muy afectados. Estuvimos en primer lugar en Collanzo para interesarnos por el deplorable estado del ambulatorio del municipio, que se encuentra en un estado lamentable, y también nos acercamos hasta Lugones, en cuyo ambulatorio hay unos gravísimos problemas por falta de personal sanitario. Precisamente por ese motivo, en la Comisión de Hacienda fuimos muy duros con lo que va a suponer el impacto a las cuentas públicas del concierto económico de Cataluña. Cómo ese pacto, esa cesión ante los independentistas catalanes va a hacer que Asturias pierda buena parte de sus ingresos y, por lo tanto, que nuestros servicios públicos se vean afectados de manera muy negativa. Nos acercamos a Gijón a visitar el monumento de los héroes de Simancas, un monumento que se ha solicitado su declaración como bien de interés cultural, pero que, sin embargo, el consejero comunista quiere demoler y dinamitar. En ese sentido, le dejamos muy claro que el arte, como el amor, no conoce de ideologías y no tiene ningún sentido que ese monumento, que es obra de los mismos autores de la Laboral, sin embargo, la Laboral quieran declararlo como Patrimonio Mundial de la UNESCO y, sin embargo, que es de los mismos autores, quieran acabar con él. Por último, acabamos la semana con la visita de nuestro diputado nacional, José María Figaredo, y nos desplazamos nuevamente hasta Sotrondio para conocer de primera mano la situación del centro de acogida de inmigrantes ilegales. Como saben, para nosotros este es un tema capital y cómo esta inmigración masiva y descontrolada está llevando la preocupación, la violencia y la inseguridad a nuestros pueblos y a nuestras localidades. Para nuestra sorpresa, allí había convocada un aquelarre de energúmenos que trataron de acallarnos y silenciarnos, pero como saben, en Vox jamás nos van a callar ni a silenciar.